1, 2, 3, 4, 1, 2. Esto y Les Fartures, con David Castañón. It's a motorcycle drive-by, baby drying condos. I think it's about time we headed home. Walking on this tire road with my damn high hopes. Country boys don't die alone. Bueno, ya tuvieron aquí hace un par de añinos, igual un poco más, 2022 tengo apuntado, madre mía, cómo pasa el tiempo. Afortunadamente Les Fartures sigue, lo cual ya llegue algo bueno. Lo más importante es que ellos sí que siguen medrando, siguen haciendo las cosas bien, y era un proyecto de aquella muy novedoso, muy sorprendente, y a mí préstame que vinieran porque no paren de hacer cosas nuevas, y aparte también para ver pues cómo va el proyecto, cómo lo van afianzando y cómo poco a poco pues ya empiecen a ser más conocidos hasta el punto de, bueno, yo creo que igual empiecen ya a no dar abasto. Estamos con Tessa y con Javi con Tessa de Cantábrica Agricultura Urbana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien. Seguís igual de mozos y asquerosamente guapos, ¿eh? No. Gracias, tú también. Menos mal, gracias, Tessa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, muy bien, la verdad es que genial. Lo primero, vamos a empezar por lo básico. Estoy seguro que igual alguno empieza a recuperar la entrevista vieja, igual repetimos alguna cosina, pero contaime qué es lo que hacéis. Vale, sí, o sea, te contamos. A ver, nosotros tenemos en Oviedo un bajo comercial que lo hemos convertido en un vertical farm. Y esto del vertical farm básicamente es que nos dedicamos a el cultivo de plantas. En nuestro caso son todo plantas comestibles, plantas culinarias, que principalmente comercializamos con restaurantes. La única diferencia es que al ser todo en interior, pues podemos como controlar un poco el ambiente en el que se cultivan esas plantas, ¿no? Y además de todo eso, pues también lo hacemos en vertical. Son como una especie de estanterías, por así decirlo, donde crecemos pues todas las plantas, y a través de sistemas hidropónicos, pues como que vamos recirculando el agua y hacemos que vayan creciendo y eso. Y principalmente esa es como la línea principal de lo que nos enfocamos. Y luego, efectivamente, ya pues cada vez vamos haciendo cosas nuevas y también, bueno, pues temas de asesoría técnica y demás. Pero bueno, lo que es el concepto de lo que hacemos es eso. Más o menos esto nació en la pandemia, ¿no? Ahí sí. Os liasteis un poco la manta a la cabeza, empezasteis a investigar sobre esto y decíamos, a ver, esto en Asturias igual ahí en medio de Uvieu, pues igual chirrían. No, igual derrapen un poco, ¿no? O sea, sí, fue un poco, la verdad, ir a la aventura. ¿Sí? Por una parte pensábamos como, jolín, en Asturias, que es como de agricultura de toda la vida, o sea, casi nos caracterizamos por eso prácticamente, y pensamos a lo mejor, pues, yo qué sé, no encaja tanto, no tiene tanta aceptación. Además, en el sitio en el que empezamos y en el que seguimos ahora, que es donde dice Javi, en el bajo en el que estamos, es un barrio donde hay mucha gente mayor, y pensamos como, bueno, pues eso, a lo mejor no encaja tanto o no se entiende lo que queremos transmitir y lo que hacemos. Y para nada, o sea, la verdad que desde el principio a la gente le gustó un montón. Y como también como éramos los únicos a lo mejor aquí, pues como que también generó más interés la actividad en sí misma y eso. Y luego, por un lado la agricultura y por otro, bueno, nosotros producimos todo plantas comestibles y las dirigimos al sector hostelero, o sea, trabajamos con restaurantes para que lo utilicen ellos en sus platos. Y nos parecía que Asturias en ese sentido sí que era un muy buen sitio para empezar, por lo rico que es gastronómicamente y... En fin. Claro, vosotros sois una bicoca para cualquier restaurante porque cualquier cosa de la que estáis plantando ofrecéis continuidad a lo largo prácticamente de todo el año, ¿no? Igual eso sin es, el prácticamente. Eso es. Vale. Entonces, sigue siendo algo asturiano, plantado en Asturias, pero quitáis completamente la estacionalidad. Eso es, sí. Nosotros siempre lo decimos.
quitamos la estacionalidad, nuestro tipo de cultivos, ¿verdad? Que son cultivos principalmente, casi todo, pues brotes, también hacemos alguna aromática, pero bueno, son como todo plantas como de ciclos muy, muy cortos, ¿no? Entonces, efectivamente, nos permite pues eliminar la estacionalidad. Pero siempre nosotros pensamos y seguimos creyendo que al final la actividad que nosotros hacemos de agricultura, porque bueno, al final es un tipo de agricultura, es como algo totalmente complementario, porque mucha gente nos pregunta, ¿y esto por qué lo hacéis en interior? ¿Se puede hacer fuera? Tal, no sé qué. Y es como, porque determinadas plantas sí que tiene sentido hacerlas como lo hacemos nosotros, porque pues optimizas los recursos y está bien, pero sí que hay otras cosas que realmente pues no hace falta y por ello pues hay un montón de agricultores que hacen un trabajo fantástico y que como que complementan un poco la actividad que nosotros hacemos. Nosotros siempre lo hemos entendido así, ¿no? Como un complemento de que lo que hacemos es, efectivamente, te permite cultivar todo el año y eso es una ventaja tremenda, pero hay cosas que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer todo el año. Aparte porque de que no tiene sentido, no tiene sentido, realmente no es cultivar. correcto. Tomates, por ejemplo, ¿no? No plantéis tomates, no plantamos tomates porque podríamos plantar tomates, pero no tiene sentido porque al final el gasto de recursos, podrías hacerlo súper eficiente, pero claro, igual imagínate la luz que necesita un tomate para estar en el interior, porque ahora, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchos invernaderos así de alta tecnología que utilizan luces, pero son luces también complementarias, o sea que lo que hace es pues mejora o hace más eficiente el proceso de crecimiento del tomate, pero es complicado, no digo que sea complicado, pero sí que tiene poco sentido cultivar en interior totalmente cerrado, pues una cosa como por ejemplo puede ser un tomate que hasta que se desarrolla pues tarda un montón de tiempo y tenemos tomates. Pero en cambio brotes, o sea, cosas que vosotros podéis controlar y que, bueno, lo que decías, no requiere tanta infraestructura de tamaño o tanto alimento o la planta, y algo que sí se puede hacer. Sí, y que además es como más crítico a lo mejor hacerlo en exterior. Claro. Porque son plantas, son como bebés. Entonces, pues bueno, también teniéndolas en interior las puedes cultivar de una manera más controlada y eso también lleva a que luego el producto se pueda aprovechar mucho mejor. O sea, las bandejitas, nuestra unidad de venta la puedes aprovechar al 100% y está toda en muy buenas condiciones. Entonces, en ese sentido también es guay. En todo este tiempo, yo lo que estuve viendo y es que vosotros empezasteis a proveer a estrellas Michelin. Quiero decirte, la cosa fue muy bien. Supongo que la continuidad y la calidad de lo que dais, porque la calidad, en este caso, no se resiente nada. Yo no notaría la diferencia de sabor entre una planta de, la alfabaca o lo que alguna de los que plantéis por ahí, entre una y otra. Nada, eso cero diferencia. Vale. Cero diferencia. Claro, ellos tienen que estar encantados, porque tú, si no, dependes de que el que plante el huerto, como los tomates, pues hay el brano nada más. Bueno, pues la alfabaca nada cuando será lo caprichosa que sea, ¿no? Entonces vosotros lo tenéis todo el año para ciertas cosas. Nosotros, de hecho, o sea, nuestros clientes que más o sea, no que más nos gustan, o sea, nos gustan todos nuestros clientes, pero con los que mejor solemos trabajar son aquellos que saben exactamente lo que quieren y lo quieren de una manera pues constante, porque sabes, pues mira, yo quiero que me traigas aproximado esto y esto, y me lo te voy a pedir todas las semanas o casi todas las semanas. Entonces, claro, tú ahí por una parte le haces exactamente lo que esa persona quiere, y luego que, claro, o sea, a la hora de ser más eficiente y más sostenible también, porque no hay pérdida prácticamente de producto. No se derrocha toda demanda. Entonces, tú tienes un pedido, sabes lo que tienes que cultivar y eso se vende. Eso es. Y ¿cuánto tardas? Porque entiendo que con las luces y el control que tenéis se aceleren un montón los procesos, ¿no? Sí. Normalmente, o sea, lo que es, por ejemplo, germinar una planta, eso más o menos pues te puede llevar entre 4 o 5 días. Digo germinar porque eso es una fase que se hace como en oscuridad. Sin luz. O sea, no necesitas luz. Y luego una vez que lo pasas a la luz, o sea, lo que son los módulos de cultivo, pues pueden ser entre una semana y 2 y media, 3. Sí, lo que más las aromáticas, que son las que más tardan, pero brotecitos de hortaliza de hoja, que es de lo que más hacemos, eso, nada. De una semana para otra está listo. Que eso también nos viene muy bien. Claro, una semana para otra. O sea, vosotros, lo que estabais comentando, vais casi a demanda. O sea, justo, a demanda total. Y podéis ampliar o reducir en función de lo que os vayan pidiendo. Sí, de hecho, también, aparte, o sea, está muy bien tener clientes estos que te piden exactamente siempre lo mismo, pero luego también está bien tener algún cliente que te pida pues cosas un poco variadas. O que le gusta todo. Eso, que le gusta todo, porque te permite cosas que igual, imagínate, pues que
no pudiste aprovechar por lo que te decía, que imagínate que tú tienes en la cabeza que te quieren pedir pues 5 albahacas, o te van a pedir 5 albahacas, y al final te piden 4, el típico cliente que siempre te lo pide. Pues esa albahaca, pues para aprovecharla, pues oye, siempre está bien saber que hay más gente que puede estar dispuesta a quererla, ¿no? Y eso, entonces, efectivamente, nosotros, de hecho, mermas apenas tenemos, o sea, igual alguna vez, pues porque alguna planta, pues exceso de riego, o lo que es lo que fuera, o germinó mal, pues se puede estropear, pero normalmente no... Por desuso no. Eso, porque si no se corta y se echa al mezclum que también tenemos envasados, que ahora estamos dándole más caña al tema de los envasados, entonces pues yo creo que se aprovecha prácticamente todo. Y claro, vosotros lo tenéis de una semana para otra, como decís, sin posibilidad de que entre una plaga, porque estáis en un ambiente controlado, lo que fai también que no echéis ningún tipo de producto ni acelerante ni para matar ninguna plaga a la planta, y claro, y con mucho aforro también de agua, que a mí fue una cosa que me prestó muchísimo, porque como no necesitáis prácticamente tierra, claro, el agua lo vais reutilizando, ¿no? Sí, sí. O sea, lo chulo... tienes que llamar al COPAE o algo de esto ya para entrar ahí, ¿o qué? Lo chulo que tienen los sistemas hidropónicos, que es el tipo de riego que utilizamos, es que no utilizas suelo como tal, que es lo que en el cultivo convencional aporta nutrientes a las plantas. Nosotros lo que hacemos es utilizar unos suelos, unos sustratos que se llaman inertes, es decir, que no tienen como esta comida que necesita la planta para crecer, y lo que hacemos es añadir estos nutrientes disueltos en el agua del riego directamente. Entonces las plantas absorben el agua que necesitan en cada ciclo de riego, el agua que sobra vuelve otra vez como a ese reservorio donde tenemos toda el agua acumulada, y hasta que se consume totalmente ese agua. Entonces nos dura pues hasta que se gasta, como una semana y media o dos. ¿Sí? Claro. Y con eso pues se llega a ahorrar, el dato yo creo que es como entre un 90 y un 95% de agua con respecto a la agricultura, claro, otras formas de agricultura. Entonces, bueno, y encima con la seca que tenemos este año, pues mucho menos. El único, digamos, problema que podéis tener es el gasto energético, ¿no? Pero eso sí que cuando el proyecto vaya medrando, pues ponéis ahí unos plaquines o algo para... Claro, o sea, efectivamente, es justo, o sea, va por ahí, ese es el objetivo total, claro. Al final, ser como autosuficientes totalmente. Luego siempre lo decimos nosotros, o sea, la gente creo que piensa, esto no es como cultivar, por ejemplo, pues yo qué sé, pues marihuana o cosas así, que necesitas en plan... Era la pregunta, claro. Llevo con ella. La que nos hace todo el mundo. Tengo un amigo que tiene un amigo que... Porque, por ejemplo, claro, o sea, quiero decir, ese tipo de cultivos pues necesitan pues una potencia de luz tremenda y demás. Entonces, pues si te dijera que lo que cultivamos nosotros fuera todo marihuana, te diría que el consumo sería una barbaridad. Claro. Pero al final nosotros, el tipo de luces que utilizamos son todo LEDs, están como muy optimizadas también para el cultivo. Y lo que es el gasto que tiene, por ejemplo, esas luces, pues es prácticamente una luz de esas, es como igual de un par de bombillas de oficina. Sí que es verdad que la parte de control ambiental, que puede ser un poco más lo que más gaste, pero también la ventaja de vivir en Asturias y de hacer este proyecto aquí es que este problema del ajuste de la temperatura lo tienes sobre todo cuando vives en zonas en los que de repente pues fuera hay 40 grados y tú tienes que tener la planta pues a 23 o 24 y dices tú, jolín, pues vaya, tal luego, ¿sabes? Pero aquí, como, vale, este verano, por ejemplo, hay veces que hemos tenido temperaturas altísimas, pero de normal, o sea, la temperatura de Asturias es bastante templada. Entonces eso parece que no, pero sí que ayuda mucho a que el control pues sea bastante reducido. Entonces, bueno, al final sí que es verdad que es una cosa que ojalá consigamos en algún momento ser totalmente autosuficientes, pero de momento ahora es una cosa que está bastante equilibrada con respecto al tipo de producción que tenemos. Sí. Y entiendo que estos cocineros, así que echen tantas cosas raras, os pedirán plantas también muy raras. Salicornia y movidas así, ¿no? Sí, eso es, sí. Sí, bueno. Y el proceso de cultivo y más o menos asemejado entre ellos, o cada uno requiere tipo de luz, más agua, menos agua, y tenéis que andar mirando, ¿no? Supongo. A ver, como la fase como más crítica es lo que comentábamos antes, la fase de la germinación, porque cada planta tiene como su, entre comillas, receta de cultivo, entonces cada una, pues yo que sé, hay algunas que necesitan calor en la germinación, entonces necesitamos poner mantas calefactoras, otras como más humedad o sustrato por encima o otro tipo de sustrato que no sea la fibra de coco, pues como cositas así. Luego sí que es verdad que una vez que pasan a la luz, como tampoco necesitamos llevarlas hasta la planta adulta grande, pues realmente tampoco tienen como tantas necesidades distintas entre una variedad y otra.
Pero bueno, Sí. salvando eso, la parte de... Y luego también, o sea, en cuanto a la variedad, o sea, al final también, los tipos de plantas que sí que es verdad que hay algunas plantas que son un poco raras. O sea, bueno, a ver, no tanto, no diría raras, sino que el formato en el que lo vendemos es raro. Porque tú, por ejemplo, yo qué sé, un girasol, pues te imaginas la pipa de girasol cuando te la tomas. O sea, Sí. no te imaginas, o la planta Sí. o la flor del girasol, pero no te imaginas, por ejemplo, el brote de girasol. Luego, pues hay una planta que se llama, es un tajete, que es la típica que sale como en pompones y demás. Ajá. Pero que la gente le llama mandarina, que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con las mandarinas como tal, pero sí que Es muy tiene un sabor cítrica. muy parecido a la mandarina. Sí, yo creo que yo ya lo probé. Sí, Puede pues ser, seguramente. sí, O sea, sí. es muy chula, la verdad. Sí, es muy bonita. Es muy guapa. Y luego, pues no sé, también lo típico que es la albahaca, que siempre lo decimos, pero luego también nosotros pues intentamos buscar pues albahaca tailandesa, albahaca canela, variedades. albahaca limón, albahaca micro, albahaca... O sea, hay como muchísimos tipos de albahacas, muchísimos tipos de variedades, y dentro de cada planta... A la gente, ahora hace mucho que no lo hacemos, pero antes hacíamos visitas a ver si, yo qué sé, de cara a Navidad o así, volvemos a plantearlo un poco, hacer algún tour. Cuando les dábamos a probar alguna planta que le decíamos, esto es remolacha. Y decían, ¿cómo que esto es remolacha? Lo probaban y decían, ostras, Claro, sí que sabe a remolacha. Que lo o sea, guay es de una los locura. brotes es que tienen como todo el sabor concentrado de lo que solemos conocer de las plantas Ujú. en un formato pues más distinto, o sea, Claro. de brote de planta. Entonces, bueno, Claro, entiendo además que eso puede ser hasta muy útil para todos esos colegios, muchos que ya tienen huerta y que ellos van viendo Sí. el ciclo, y vosotros que hasta ellos podéis enseñar, Ujú. pues eso, el control de todo, la germinación, Sí. cómo van saliendo los brotes, Sí. eso y algo muy guapo, ¿no? Sí. Sí, sí. De hecho, en algún momento, al final, no llegó a salir del todo, pero sí que es verdad que alguna vez sí que dimos alguna charla en algún colegio o alguna Claro. cosa explicando un poco todo esto, y efectivamente también era otro de los planes también que teníamos, el hablar con algún colegio pues para hacer, pues para instalar algún tipo de sistema de estos allí, y justo para lo que tú dices, para que la gente vea, porque... O sea, es lo de siempre, parece una tontería y parece que es como de cajón. Pero hay gente que no sabe... Ni idea. ¿De dónde que vienen las cosas? No, tiene lo idea. de que yo de cajón dices tú, ya te Ya, digo yo que ni puede idea. ser, pero Claro, claro. que hay gente que no sabe que de pues cómo germinan las plantas Claro, o cómo claro. tal. Entonces, bueno, oye, pues mira. Y los nenos cada vez menos. Ya, claro, ya, claro. ya, ya. Bueno, pues el otro día fui yo a un supermercado, estaba allí comprando y vi unas cosas ahí muy guapas de cartón, con unos colorinos muy guapos, el packaging, la verdad, que os quedó muy prestoso y yo calladito, y dije, oh, mira estos chavales cómo van medrando, contadme qué es eso. Sí, bueno, eso es que trabajamos con el Más y Más, Sí. en concreto con el que está en Parque Principado. Y bueno, tenemos ahí es como un módulo de cultivo como los que tenemos nosotros, un poco más pequeñito, más mono, con maderita y tal, y donde la gente puede coger sus aromáticas, sobre todo albahacas. Ahora, esta semana pusimos muchos cilantros, Sí. pero sobre todo albahacas porque es lo que más suele utilizar la gente, y es como un autoservicio de plantas vivas, en el que Ujú. tú llegas, la planta está ahí creciendo, la puedes coger y te la llevas viva a casa. Qué guay. Sí. Sí. No, la verdad es que, o sea, lleva bastante tiempo ya, pero está bien porque la gente, o sea, como que vemos que hay como clientes muy fieles, ¿sabes? Sí. En plan, como que hay gente que va todas las semanas y demás y compra y nos avisa, oye, fui para allá, me pasé, lo vi, y la verdad es que a nosotros nos encanta. O sea, También restaurantes que nos conocieron a través de eso. sí. O sea que... Claro, es que al final da muchísima visibilidad. visibilidad y lo estás viendo allí. Tanto que luego lo que vos seguía siguiendo y vi que nació un proyecto que en el Pozucarrio, ¿no? Que se llama Agricultura Minera. Contadme qué es eso. A ver. Pues No sé cómo deis abasto. Sí, pero vamos. sí, ya. Vamos cosa a cosa. Pues esto es una iniciativa que estamos haciendo en colaboración con el Serida, Ujú. dentro de un espacio que está gestionado por Grupo Unosa, que es la Bocamina de la Raya, que es la antigua salida de emergencia del Pozo Carrio, en Carrio. Y bueno, está enmarcada dentro de un programa estatal que se llama Agro al Next y que está financiado con fondos europeos Next Generation. Y bueno, la verdad que es un proyecto muy, muy raro, o sea, muy especial, pero es chulísimo, Sí. es chulísimo, nos está encantando. O sea, el objetivo del proyecto como tal es ver el potencial que pueden tener, o sea, el del proyecto en general es ver si eso, el potencial que puede tener una galería de mina Ujú. para albergar en su interior pues la posibilidad de una explotación agrícola, o sea, de poder cultivar en interior pues X tipo de planta, ¿no? Claro. Y la verdad es que el programa, o sea, el proyecto es muy chulo porque lo que estamos intentando buscar no es tanto como hacemos nosotros, que es pues intentar adaptar
las características de la mina a lo que queremos, pues yo qué sé, pues ajustar la temperatura, la humedad, tal. No estamos haciendo eso porque no tiene mucho sentido, por lo que decíamos antes. Pero que se iba a preguntar, claro. No tiene mucho sentido porque es casi imposible. O sea, al final te hace una temperatura pues bastante baja, una humedad que ya ni te cuento. Filtraciones de agua por todos los lados. Claro. Entonces llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer pues es al revés. O sea, pensar, vale, ¿qué plantas que no son típicas o que no son las conocidas por todo el mundo o que tampoco tienen por qué no ser las conocidas, sino que son difíciles de cultivar aquí? Que tengan un valor añadido, ya sea por valor en el mercado o por las características de esa planta. Bueno, de esa planta no, de esa variedad, porque bueno, también cultivamos hongos. Ver qué tipo cuáles son y si se pueden desarrollar en ese medio. Entonces lo que hicimos una lista de plantas de diferentes formatos, tipos y estilos, y también pues de una serie de hongos, y dijimos, vamos a ponerlos aquí, vamos a instalar diferentes tipos de sistemas hidropónicos, porque sí que es verdad que todo funciona con sistemas hidropónicos y LEDs, y vamos a ver qué tal se da. Y la verdad es que de momento está funcionando bastante bien, porque todo lo que hemos puesto ha funcionado. O sea, hemos empezado poniendo por una parte brotes, porque lo que decíamos, son como tan corto el tiempo que tiene que estar allí, que realmente no todos, es verdad que no todos funcionan, porque hay algunos que la humedad les viene bastante mal, ese exceso de humedad, pero que son bastante resistentes y tiran. Entonces hay varias variedades, como por ejemplo los guisantes, los rábanos, alguna aromática como la melisa y la albahaca, que de momento están funcionando pues bastante bien. Y luego, pues eso, tenemos... Guisante lágrima quisimos meter. Probamos de momento con 4 variedades que las veíamos así. Pero guisante lágrima, el brote. No. Para llevarlo a... El guisante lágrima, para que salga ahí el guisante lágrima. Sí. Claro, Buah, estaban espectaculares. Sí. Pero esto dulce. como oro. O sea, quiere decirte, Sí. el guisante lágrima en nada, los 15-20 días que lo hay a lo largo de todo el año, se paguen auténticas burraes por ello. Sí, justo, porque la temporada del guisante lágrima, Muy como corta, tienes que ¿no? cogerlo en un momento muy concreto, y además no lo puedes cultivar en cualquier sitio, pues es muy corta, y bueno, y entre eso y el tipo de cosecha que tiene. Sí. O sea, guisantes lágrima en una mina asturiana. Sí. Es una locura. Es una locura, la verdad. O sea, la verdad es que nos pareció, o sea, que además se dieron como muy bien. O sea, fue como... muy rápido. Sí, muy rápido, muy bien. Se desarrollaron con mucha facilidad. Entonces, dijimos, vamos, esto está genial. Sí que es verdad que luego, hablando con agricultores, que ya lo habían cultivado y demás, nos dijeron que lo más complicado, aparte de que coincida, porque lo mismo, ahí repito, es humedad, frío y eso constantemente. Aparte de que haya esas condiciones, el problema que tiene guisante lágrima es que de ser guisante lágrima a dejar de serlo es muy poco tiempo. Entonces, lo que queremos hacer ahora, y también, bueno, estamos hablando con Eserida para hacerlo, es buscar alguna forma de algún tipo de sensórica o algo que nos permita pues identificar el momento exacto en el que ese guisante está en buen estado para cosecharlo y poder utilizarlo y consumirlo como guisante lágrima. Claro, esto es una aplicación a futuro, o sea, estáis haciendo una investigación, pero que puede ser un recurso enorme, tanto para autoabastecernos como de fuente de trabajo, enorme por los miles de kilómetros de galerías de mina que tenemos, incluso de automatización, ¿no? De hacer entre distintas empresas asturianas pues proyectos conjuntos para crear riqueza aquí también, que es lo que queremos. Totalmente. Es un poco, o sea, el objetivo del proyecto, además de ver que se den las cosas, pues generar todo eso. Claro. Y es lo que dices tú, que al final esto es... O sea, es como medio, no infinito, pero que puedes ir añadiendo, ir buscando cultivos y luego ir automatizándolos, ajustándolos, adaptándolos y creando como también empleo de todo tipo. O sea, para la zona, empleo cualificado, tecnológico, atraer a gente, un montón de cosas. Y luego también, o sea, la parte de estos 2 cultivos, que son los primeros que hacemos, también tenemos puesto el wasabi, que es el mayor, o sea, es la mayor esperanza que tenemos. Todas las miradas están puestas en el wasabi. ¿En serio? Sí, porque al final concretamente esa planta sí que es verdad que es súper difícil de cultivar en general, o sea, súper difícil. Al final la cultivan, no sé dónde era en Japón, o sea, los cultivan solamente en Japón. Sí. Creo que en Islandia hay otro productor, me parece que aquí en España está empezando como a estudiarlo y demás, pero el problema es que crece en zonas muy sombrías, con un poco de luz, que el agua tiene que estar constantemente corriendo, en ríos, tiene que hacer frío y tiene que haber un poco de humedad y tal, y dijimos, es que vamos, esto es un tal, y lo bueno es que hay una demanda a nivel mundial
exagerada. El problema que tiene el wasabi es que, aparte de ser difícil de cultivar, claro, tarda 2 años en estar listo para su cosecha. Sí. Entonces, de momento estamos viendo que sobreviva. Que no es poco. Con mantas, poniéndola Claro. Por las noches un besín, lo que sea, de por favor, que esto va a sacarnos de provecho. Eso sería filón. Y además es que, aparte de utilizar el espacio de la mina como tal, la idea también es utilizar los recursos propios de la mina, o sea, que es pues la posible energía geotérmica que te puede dar y el agua de la propia mina, que al final constantemente estás bombeando litros y litros de agua fuera de las minas constantemente. Entonces, pues que ese agua, de alguna manera, pues se pudiera llegar a utilizar en los cultivos. O sea, que podría ser como un poco lo nuestro, pero a qué escala. Lo que siempre decimos, ¿no? Está muy bien hacer museos, que se conozca la cultura, pero dar nuevos usos, nuevas investigaciones, empresas moces, haciendo cosas muy originales y demostrando, pues dices tú, mira, tenemos una cosa con una alta demanda mundial que sería un bombazo que pudiéramos hacer pues con una empresa asturiana en una mina asturiana. Sí. O sea, ya sé que es muy, muy complicado, que todo esto a veces hay que esperar a medio plazo, pero yo quítome la gorra y os doy la enhorabuena porque es un orgullo para nosotros que estéis ahí tirando por algo ella. Hay que empezar. Claro. Sí. Así que nada, bueno, pues Tessa, Javi, esperemos que no tardéis otros 2 años y medio en volver, que vayamos Llámanos poco a poco antes. viendo. Y vamos falando. Un abrazo fuerte y a seguir, que presta muchísimo lo que Mil hacéis. gracias. Un abrazo, gracias. Cuidaos.